Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa del Matria te lo cuenta y te lo canta. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Una pregunta simbólica porque nadie nos está respondiendo cómo andan, cómo están. Respóndanos. Bien, hoy nos vamos a enternecer. A mí es un tema que hablar de árboles, plantas y todo lo que se puede lograr en la sinergia del humano con eso me conmociona. Así que va a ser un programa de conmoción, ternura y mucho aprendizaje. Bueno, un programa que tiene mucho que ver con cosas que nos pasaron el año pasado, búsquedas que llegaron a Matria, demandas, amigos y amigas que hemos conocido, hermandades. Uno de ellos está sentado acá con nosotros. Y sí, concretamente vamos a hablar de agricultura sintrópica hoy, de agrofloresta. No sé si son sinónimos, hoy nos vamos a sacar esta duda, vamos a preguntar. Pero bueno, la editorial un poco va a pasar por sondear ese concepto, la sintropía. Así que un programa verde, ¿no? Un programa muy verde. Un programa, sí, para regenerativo, como esa palabra que la usamos siempre porque nos parece que es la clave de este momento del planeta en el que estamos. Así que, sin más, vamos a ir a la editorial para después poder recibir a nuestro invitado de hoy. Abrimos el Matria te lo cuenta con la editorial, ese semillero de palabras que se hace cosecha en tu corazón. Para servir la mesa de hoy, para presentar el primer plato del que nutriremos un enamoramiento profundo con los ciclos naturales, con la abundancia verde, con la maravilla de la regeneración, nos atrevemos primero a hablar de física. Sí, es que para nombrar a la agrofloresta, el tema central de este Matria te lo cuenta de hoy, debemos situarnos en la denominada agricultura sintrópica. ¿Y cómo mencionar a la sintropía sin antes describir a su alter ego, la entropía? Y es acá donde debemos abrir una ventana a la física clásica, específicamente a la termodinámica, aquella rama de la ciencia que estudia los fenómenos calóricos, es decir, la energía que en lo macro se manifiesta como equilibrios y desequilibrios, alternando y alterando la temperatura de los sistemas. A esta ciencia se dedicaba un tal Rudolf Clausius, un físico y matemático alemán, cuando por mitad del siglo XIX debió crear una palabra para nombrar algo que era poco visto a los ojos. Fue en alguno de sus ribetes de cálculos que nació la entropía, una magnitud física que dimensiona algo del desorden de los sistemas, algo del desgaste de información y algo de la disipación de energía hacia el entorno. Para la física de aquellos años, la entropía se podía matematizar y medir, y fue la base de las tres leyes termodinámicas que fueron soporte a la idea de la muerte entrópica del universo. Sí, escuchen bien eso, la muerte entrópica del universo. ¿Qué habrán querido decir? Bueno, resulta que la teoría esta propone que la energía de los sistemas tienden constantemente a aumentar su entropía. Y dado que el estado gaseoso es el estado de agregación de mayor entropía, dicen que un día todo terminará en una gran nube de nada. Pero estas leyes, que por cierto son responsables de la mitad de lo que se mueve en el mundo, no tuvieron en cuenta un pequeño detalle: la vida. Sí, la vida. La vida logra el proceso inverso. Es decir, a partir de energía de alta entropía como la luz del sol, la vida logra estructurar la materia en niveles de altísima complejidad, al punto mismo de aumentar la diversidad en todos los órdenes y sumar en ello elevadísimos niveles de información e inteligencia. Así que sin vida terminaríamos siendo un gas, pero por la vida acá estamos, maravillados, extasiados con tanta belleza. Y con esta inspiración sucede que aparece un tal
Ernst Götz, un suizo que se iluminó en Brasil en los años 80 y crea un modelo de entendimiento de la agricultura, de entendimiento y de hacer agricultura, basado en la acumulación de niveles más complejos de vida, al que llamó agricultura sintrópica. La sintropía se propone como el revés de la entropía, que al igual que su hermana, siempre estuvo ahí, enfrente de nuestros ojos, creando la maravilla que surge de los trazos de la naturaleza. Según el mismo Götz, su inspiración para crear lo que luego se rebautizó como agrofloresta en la Mata Atlántica brasilera fue imitar los procesos naturales, trabajar con la naturaleza y no contra ella. Una agricultura de procesos y no de insumos, de sucesiones, de adensamiento, de intervención intensa de la mirada y la mano del agricultor y la agricultora. Una agricultura de la sinergia y la cooperación, del amor, claro, del cuidado y por sobre todo de la regeneración, la esperanza, la abundancia. Pasen y véanse ustedes mismos con los ojos de la sintropía, porque como dijo el poeta Jorge Bocanera, lo que no es selva es ruina. Feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e café bem bonito, bem lá na sombra da goiaba e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá e lá no alto seringueira, guapuru na beira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, o tutucano e canto do sabiá, do voar da borboleta, a sair a bem faceira, fica espreitando a procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Apagar a ilusão de que o que é bom, que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. E uns 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo
floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Ahí pasaba Casa da Floresta de Nanán. Movimento Manifesta Sentimento se llama el disco al que pertenece el disco. El disco al que pertenece el tema. Seguimos diciendo disco, no sé cómo se dice. Me encantaría saber traducir esto. Creo que tenemos a la persona indicada para que nos diga qué dice en ese estribillo tan bonito. Vamos a develar quién es el invitado de hoy. Bueno, ya lo dicen todas nuestras difusiones. Acá estamos con Bruno Maldonado. Tengo una presentación a mano acá que dice que mi amigo Bruno Maldonado es agroflorestero itinerante argentino. Lleva a la práctica la agricultura sintrópica adaptada al ecosistema del monte traserrano. ¡Qué lujo de invitado! Bienvenido, Bruno. Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, muy contento de estar acá, de estar formando parte. Bueno. ¿Querés contarnos brevemente por qué ese tema es una especie de himno entre los agrofloresteros? Wow, es uno de mis temas así, de lo más reciente de la música brasilera que me encanta, porque claro, cuando lo conocí empecé a entender más. Habla básicamente de quizás observar una línea agroforestal. Va hablando de todos los cultivos que está viendo en esa línea y de la vida con esos cultivos, ¿no? Va relatando qué le gustaría tener, un hornito, tener perros, tener abejas nativas, haciendo cosecha de miel. Habla del machete también, con cuidado del machete. Y habla de la abundancia, ¿no? Que bueno, que es base y lo que motiva de la sintropía. Capaz que usamos el tema para hacer la primera pregunta, la segunda serie, pues ya te pregunté por el tema. ¿Cómo llegás vos a la agrofloresta? Wow, año 2015, viajo de mochilero por Uruguay, subo a Brasil por el sur y llego a Minas Gerais a hacer un voluntariado comiendo una tarta, un voluntariado de bioconstrucción. Y ahí básicamente, no sé si yo encontré la agrofloresta, sino que la agrofloresta me encontró a mí porque yo fui por una cosa y terminé descubriendo lo que hoy día es un propósito para mí ya. Cuando llegué había mucha cobertura de suelo que para mí venía a trabajar en algún momento de la jardinería y todo esto prolijo ahí era desprolijo. Así que de a poquito fue entrando. Estuve 3 meses y medio, levantamos una casa de barro y en esos 3 meses y medio fue una fiesta. Fue la semilla que después se me trabó la cabeza para seguir descubriendo. ¿Y te quedaste en Brasil hasta cuándo?
Y de ahí me fui a la bahía, trabajé de mozo la temporada, me compro una bicicleta y me dedico durante un año a recorrer proyectos, sobre todo en la Mata Atlántica, cerquita de Donde Ernest, para ver qué hacía cada uno, ¿no? Y así que sí, me quedé total 2 años en Brasil y añito y medio recorriendo la agrofloresta allá. Bien, haciendo experiencia, imagino, viendo experiencias. Un montón viendo las distintas formas de abordar, pero bajo las mismas leyes, ¿no? Bajo la misma técnica, pero todos con sus desafíos, todos con su distinto enfoque. Y me animo a preguntarte antes de hablar un poquito de la historia que conociste vos, porque creo que estuviste cerca, o de Goyo, o de la hija, puede ser, de los creadores de la agrofloresta, que me definas primero, o que nos definas primero, ¿qué es para vos la agrofloresta? Y si es lo mismo que la agricultura sintrópica. No es lo mismo, Ernest mismo lo diferencia. La agroforestería arranca a mediados de los años 60, principios de los 70, y se puede decir que la agroforestería es una asociación de cultivos en su momento, que pueden ser cultivos anuales con árboles, y eso ya se definía que era un sistema agroforestal. La agricultura sintrópica es un poco más complejo. Se puede hablar quizás de agrofloresta sucesional o se puede hablar de agricultura sintrópica. Agricultura sintrópica es increíble el editorial, increíble. No hace falta desarrollar más nada de eso, pero básicamente es tender a que se complejice la cosa. En una agroforesta de este tipo, la cosa queda ahí, ¿no? Se puede hacer la cosecha de los cultivos anuales, se puede resembrar esas parcelas y a medida vienen creciendo los árboles que se cosecha para madera, ponele. Pero terminó ahí, asociación de cultivo entre anuales y árboles. La sintropía es el adensamiento, la sucesión natural, la estratificación es ordenar en vertical. Es mucho más complejo que eso porque busca la complejidad. Entendemos que es así. Las leyes de la naturaleza son complejas, somos seres resultado de la complejidad, de la acumulación durante años y años y años y años que se fueron sucediendo y nos hizo a que nosotros somos eso. Nosotros somos un sistema con sistemas dentro, ¿no? Uh-huh. El digestivo, el urinario, somos sistema dentro de sistema. Bueno, un poco así es la naturaleza y las leyes. Antes de poder empezar a definir o a describir, mejor dicho, las etapas, los aspectos principales de la agricultura sintrópica, podemos hacer un pequeño repaso de lo que le pasó a Gosh. Cómo es que Gosh llega a esa experiencia, cómo es que la ve. Y hay algo que me parece que es sumamente importante, ubicarnos en esta ecorregión que es la Mata Atlántica brasileña, ¿no? Ernest trabajaba en Suiza, sobre todo con cruzamiento genético, y le piden una semilla que sea más resistente a las condiciones de su entorno. Entonces él lo piensa al revés, dice quizás por qué no modificar las condiciones y el entorno de esa semilla para que haya mejor desarrollo vegetal. Y ahí lo echan. Empieza con algunas experiencias en Suiza, se muda a Costa Rica. En Costa Rica empieza a compartir con los autóctonos de ahí, empieza a ver la cobertura del suelo como eje, como práctica de los originarios de Costa Rica. Trabajaba mucho con el pasto, cubriendo el suelo. Y después le sale para ir a Brasil, a la Mata Atlántica, a Piraí do Norte, estado de la Bahía. Y ahí compra bastante tierra, que termina después reforestando. Una tierra que cuando él la compra se llama Fugidos da Terra, que fugir es como irse, o sea que sería como gente que se estaba yendo de la tierra.
ya que era un suelo muy degradado y con mucho pisoteo y pastoreo de bueyes allá. Después de sembrar, plantar, en los años 90 hay una tremenda tormenta en donde todo lo que él estaba plantando se derrumba, toda la gente perdió, era suelo de cacao también, como la base es el cacao ahí. Y ahí se da cuenta que después de esa tormenta que derrumba árboles como loco, explota en vigor. Explota todo, o sea, empieza a tener un vigor increíble las plantas, así que ahí él como que creo termina un poco de encerrar o cerrar este concepto, que es, bueno, la poda, ¿no? La fundamental poda o manejo de la agrofloresta. Y ahí, bueno, se dedicó a plantar, a podar, plantar, podar, recuperando 17 nacientes, reforestando 470 hectáreas, creo, y buscando en documentos, la tierra se llamaba espelios de agua, que sería como espejos de agua, porque hoy día es eso, es una manera de llover, llueve todos los días y es agua brotando constantemente, es lugar de visita de los cazadores furtivos de los animales, es abundancia. Bien, un poquito de la mata atlántica para que puedas contarnos a quienes no hemos estado en ese ecosistema cuáles son las características principales. La mata atlántica me parece muy particular porque viene desde allá, desde el nordeste del Brasil, y comparte todo bajando por el Paraná hasta el Río de la Plata. Así que lo que podemos ver de las mirtáceas de Misiones, o sea, la yabuticaba, el arazá, la goyaba, son las mismas plantas que yo plantaba allá y no lo sabía. Va bordeando todo lo que es la costa del Atlántico, esa abundancia increíble, de que del 100% hoy solamente estamos teniendo el 3%, o sea, de todo lo que era como bioma que llegó a ser en un momento por esta sucesión que hablábamos, hoy el día es el 3% de lo que queda. Por eso es importante la regeneración. Y eso queda específicamente hoy en la provincia, fuertemente en la provincia de Misiones, que es una de las provincias tal vez del país con mayor porcentaje de territorio cubierto por vegetación, y alguito de las otras provincias litoraleñas, ¿no? Pero más marginal en las otras provincias. Hay un lindo manchón en Sao Paulo, interior de Sao Paulo, pero después es increíble cómo fue arrasado, pero también yo estuve ahí mismo, estuve en Taboquinha, cerca de Itacaré, y es uno de los lugares que tiene más capacidad de regeneración. Es increíble, es impresionante. Es impresionante. Bajo esta técnica se ve el potencial real y tiene una sinergia, digamos, la vida ahí que es muy particular y abundante. Te escucho y voy apuntando apasionadamente cosas que se me vienen a la cabeza a partir de este diálogo y de esta sabiduría que nos llega para esperanzarnos la regeneración, ¿viste? Como uno ve esto, territorio arrasado, y decís, chau, ya fue, acá lo que estuvo no tiene posibilidad de volver a ser. Y de repente hay como una especie de memoria de la tierra que cuando la estimulas un poco y le volves a dar su lugar para ser, recuerda, ¿no? Y recuerda con esto último que vos decías, con una gran capacidad de volverse a sobreponer y de mostrar toda su plenitud. Y se me venía también otro pensamiento de comparación en que esta lógica es el otro extremo, el monocultivo. Esto que vos hablabas de la sintropía como una forma de complejización y de volver a las matrices de la naturaleza versus lo que la agricultura convencional más extendida al día de hoy en el mundo hace, que es llevar todo a uno, ¿no? Y después vos nombraste lo del laboratorio y de que él estaba trabajando sobre la transgénesis y decís, bueno, cómo hay un modelo y un paradigma que lo que busca es sacar toda esa diversidad de vida para la existencia y simplificarla en pos de, no sé, un mercado, una economía
que tiene una sola forma, y de repente estas otras formas que nos devuelven la abundancia de la mano de la diversidad, que es una abundancia en todo sentido: abundancia de sabores, abundancia de salubridad, abundancia de colores, de aromas, y también abundancia económica. Totalmente. Hay algo que quizás podríamos desarrollar un montón, ¿no? De la agricultura convencional, de todo lo que hizo como destrozo. A mí me interesa realmente que está buenísimo difundirlo, porque es una alternativa. Creo que falta eso. Tenemos que probar aquí, en el valle, recordar lo que había, trabajar en los claros, restaurarlo teniéndonos en cuenta a nosotros dentro, con nuestros consumos, con nuestras necesidades, y hacerlo, observarlo. Es observación. Ernest lo que hace es observar. Es un tipo de agricultura que tiene apellido, ¿no? O sea, agricultura sintrópica, pero creo que hay mucha gente que vibra de alguna forma la abundancia. Acá lo que se hizo fue una técnica en donde está dentro de un marco teórico, está sistematizado, por así decirlo, se sabe que funciona, ¿no? Pero bueno, nace en el trópico húmedo, nos queda a nosotros hacer la traducción al Monte Serrano. Nosotros ya venimos laburando en eso, pero... Vamos a hacer un pequeño frene antes que empiece a desarrollar, porque lo vamos a... Porque ya va para la segunda parte. Y ya quiero empezar a notar de nuevo, así que vamos a poner una cancioncita de la Mata Atlántica Nuestra, una canción de gran Ramón Ayala, donde describe un poco con sonidos, con poesía, la geografía de la Mata Atlántica y sobre todo... Una flor de canción, diría yo, más que una cancioncita. Nunca mejor dicho, una flor de canción, un árbol de canción. Y sobre todo puesto en la figura del mensú, el trabajador yerbatero. Así que escuchamos a los Garupá, a la banda Garupá, el mensú. Noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Verde yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus sombras frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. El grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón.
que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, Neike, el grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Selva, noche, luna. Selva, noche, luna. Bueno, acá estamos jocosos y emocionados porque tenemos mensajes, señoras y señores. Sí, Esto después va a ser podcast. Voy a leer los mensajes igual. Pero para quienes estén escuchándolo en el año 2084 por podcast, mándennos otro mensaje para seguir inspirándonos. Tenemos 2 mensajes acá. Uno que dice: hola Matria, acá Marcos y Laura, otros Marcos y Laura que no seríamos nosotros mismos. O sí, capaz que sí, capaz que Una versión nuestra que anda por Cañada nos Larga. Desdoblamos. Dice: viva la agrofloresta, acá escuchando Atentis, Batiut Saudagis, esa musiquiña, no sé hablar en brasilero, pero dice que le da saudade. Saudade, que es el estado de nostalgia, ¿no? Qué hermoso. Bueno, y Por acá así hay otro decirlo. mensaje de Cecil, muy hermoso, que dice: estoy escuchando el programa que viene muy hermoso, acá escuchándoles con Lulu mientras cena. Hermoso. Saludos. Gracias. Saludos. Bueno, quieren que nos metamos ahora un poquito, le vamos a proponer a la audiencia que está del otro lado, a la audiencia, escucharlo al Bruno, así, al Bruno, como decimos los cordobeses, contándonos un poco sobre la técnica en sí, ¿no? El desarrollo de la técnica. ¿En qué consiste básicamente esta técnica y por qué el desafío, o cómo sería este desafío de adaptarla al espinal cordobés? Qué buena pregunta, ya que creo que empezaría en un claro, sí o sí, a no ser que, bueno, puede empezar con árboles de alguna forma exóticos, ¿no? Que vienen acumulando un montón de materia, pero creo que es atender el claro. Y después básicamente es haber observado antes de eso lo que sucede, cómo sucede, cuáles son las especies, qué nos llama la atención, qué crece vigoroso. Y en ese claro es tenernos en cuenta a nosotros, de desarrollar objetivos principales, qué es nuestra intención con ese cultivo agroforestal, cuáles son los objetivos secundarios, y luego de eso poner mucha semilla, adensar muchísimo los cultivos. El desafío de acá es que no hay experiencias previas, básicamente, pero la estamos haciendo con Cecil, con Lulú también. Y también otro desafío es que creo, y es la idea, a partir de ahora, de empezar a difundir, es no estar, quien dice solo, sino que empezar entre todos a hacer observaciones propias y a traerlo y observarlo. Para un poco graficar a quien está del otro lado y que se imaginen qué consistiría la agricultura sintrópica, hay un diseño, podríamos decir en principio sobre una línea, aunque también podría ser sobre una superficie, pero bueno, imaginemos primero un diseño sobre una línea que va a pensar al momento cero del montaje de esa línea en las sucesiones de todas las especies, ¿bien? Y por eso hay un trabajo previo del suelo y un trabajo de diseño pensando solaciones principalmente, ¿no? ¿Cuáles son las variables principales que uno tiene en cuenta para empezar a definir las especies que van en ese diseño? En sí, las 3 variables fundamentales son
la sucesión, a cuál cada especie pertenece, siendo que se dividen en placentas, ¿no? Que es como nosotros bebés, y la placenta es lo que las primeras plantas, las que empiezan a aumentar las condiciones de vida, a volvernos más favorables, ¿no? En un claro hay mucha incidencia solar, hay poca vida, ¿no? Si la sintropía es la vida volviendo todo más complejo y sucediéndose, en un claro está ahí, 0. Entonces el 1 es la placenta. Después vienen las secundarias y después vienen las climáxicas, ¿no? Que ya son las que viven más de 100 años. Entonces tenemos los grupos sucesionales como primer variable. Después tenemos los estratos, que es lo que vos decís, que el estrato puede ser o bajo, o medio, o alto, o emergente, que no es el lugar que ocupa cada especie, sino que es qué nivel de sol necesita, qué cantidad de sol o cuánta sombra puede llegar a soportar de alguna forma, ¿no? Va por el asolamiento y no va por las alturas. Muchas veces viene de la mano, pero no hay que confundirse. Hay un ejemplo que es la frutilla, es un estrato alto. Y es frutilla, ¿no? La planta de frutilla es ahí, sobre el pie, bien, bien chiquitito, al ras del suelo. Así que bueno, tenemos grupos sucesionales, tenemos los estratos y tenemos los ciclos de vida. Importante, ya que considerando que los seres vegetales tienen una etapa de germinación, una etapa de vegetativa, una etapa de frutificación y la senescencia, es importante saber qué especie en qué momento va a cumplir o va a estar en cuál estado. Y siempre la idea es cortar esa senescencia, que la senescencia es como viene ahí de la mano de lo senil, ¿no? De lo que baja la energía que ya no está vital. Cortar la senescencia es podar antes de ese proceso para poner todo ese material que podamos en el suelo. Hay un concepto que para mí es muy pedagógico, muy inspirador y inspirador también, que es esta propuesta de una agricultura de procesos y no de insumos. Espectacular. Te la dejé ahí. Te tiré el centro, te el arco libre. Hacelo. Hermoso. Es hermoso eso. Creo que nos cuesta como seres humanos entender las temporalidades vegetales, ¿no? Creo, y me observo en ansiedades o viendo mi finitud de vida. Pero los seres vegetales están en otras temporalidades. Entonces, entender la sucesión en donde es eso mismo, es la evolución, se va sucediendo los procesos biológicos y asimismo las especies que van acumulando y van volviendo más complejo el sistema. Eso sucede de manera natural. En un claro empiezan los pastos, después vienen otros pastos, luego vienen los primeros arbustos, que con los vientos se caen. De forma natural eso sucede. La vida va aumentando de a poco. En muchos lugares estamos viendo que se le quita esta capacidad de sinergia que tiene la vida, en donde el suelo empieza en degradación. Pero si nosotros ayudamos en esa sucesión, si vamos en pos de eso, podemos acelerar los procesos naturales, ya que los sistemas se diferencian. Esto es otra cosa, ¿no? Se diferencian en sistemas de colonización, en sistemas de pioneras, en sistemas de acumulación y en sistemas de abundancia. Entre un sistema y el otro, o podemos poner las plantas para que acompañe el proceso, entonces vamos beneficiando esa sucesión, o se va por el lado de los abonos, ¿no? Hay agriculturas que partimos quizás de una gramilla, partimos de un pasto, pongo mi frutal, le meto un montón de abono y mi frutal va a frutificar. Pero claro, siempre va a estar dependiente del insumo externo. Una agricultura de proceso es, voy desde el pasto, pongo otros pastos, pongo plantas que están antes de ser madera, ¿no?
ya que es importante ser biodiverso en lo que se ve, como también ser biodiverso en la producción de materia vegetal para poner en el suelo. Si arranco en un suelo que no tiene la capacidad de vida para absorber la energía que le voy a mandar, también no voy a estar respondiendo a la naturaleza. La idea es producir en el mismo lugar el material vegetal que va a ser el alimento de mis árboles de abundancia. Sistemas de abundancia son los árboles frutales. Entonces, desde donde arranco, la naturaleza no funciona de esa manera. Si abro un claro, no me crece un palto de la nada ahí. No sucede eso, crecen pastos. Porque son los que tienen las condiciones y son los cultivos que espontáneamente empiezan a regenerar, empiezan con la sucesión. Perfecto. Quedaríamos hablando y mirá que 5 programas. Ya cuando dijo la finitud de nuestra vida, yo ahí dije, wow, este es otro programa. Porque claro, hay una interpelación al sí, ser, ¿no? Y la agricultura también muestra un paradigma, una cosmovisión y una interpretación del ser. Vuelvo un poco a la editorial que decía, bueno, vamos a meternos y véanse ustedes ahora reflejados en este modelo, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando empecé a conocer los primeros conceptos de agricultura sintrópica, que conozco muy poquito y por eso va a ser la parte de la recomendación. Después, cuando vayamos a la parte de la recomendación, vamos a hablar de los espacios donde nos podemos encontrar para aprender más de esto. Pero yo me vi interpelado solo en ese principio, ¿no? Una agricultura de procesos y no de insumos, porque la permacultura se propone como una ciencia de diseño, y del profesor que nosotros aprendimos, él nos guiaba a esto de a los problemas hay que resolverlos con diseño, no con insumos. Podríamos explayarnos muchísimo en esto, pero es muy rico porque la agricultura sintrópica es perfecto para la pedagogía de ese concepto. Vos, solo en el diseño, tenés que haber, mejor dicho, en el diseño guiaste la fertilización de esta línea de acá 5 años, 10, 20, 100. Y nos faltó hablar en el programa, porque se nos va a estar haciendo chiquito, de el mundo fúngico, que va a ser uno de los, tal vez de los soportes más fuertes, tanto en movimiento de nutrientes como de información, que bueno, que para la agricultura sintrópica es base. También vos trajiste mucho esto de la observación. ¿Qué hay que hacer? Llegar y observar, que es el primer principio de la permacultura, ¿no? Observar para después interactuar. Entonces se me venía todo el tiempo eso. Qué importante para cada acción que queremos hacer regenerativa en nuestro entorno. Nosotros por ahí hablamos más de agua, ustedes traen esta forma de agricultura. Es clave la observación para poder dialogar. Y esto que vos decías, los seres vegetales, ¿no? Entendernos un ser dialogando con otro ser, y ese ser tiene un cuerpo vegetal o tiene un cuerpo hídrico o tiene un cuerpo terroso, y son todos seres con los que podemos dialogar e intercambiar información para llegar a la mejor relación y a la mejor regeneración. Totalmente. La observación es la base, así nace y así creo que es lo primero de todo. Y con Cecil nos manejamos mucho en bici y me la paso observando constantemente a qué pasó si un árbol lo agarró el viento y se cayó, qué especies crecen abajo de la otra, qué especies no. La observación es fundamental. Y el diseño, claro, es también. En lo segundo, creo. Se observa, después se diseña, después se actúa. Para mí algo rico que trae Ernest es eso. Es como el plantío, la iniciación de esta técnica lleva el 5% del esfuerzo físico y después el 95% es manejo. Que manejo lo podemos considerar interactuar. Estar en interacción directa, porque una vez que ya plantamos todo junto, que al principio parece un montón, al estar nosotros ahí dentro, considerándonos, interviniendo e interactuando, también está la constante observación de qué sucede cada vez que estamos ahí manejando. Es muy rico. Es muy rico. Acabamos de abrir un mundo hermoso, riquísimo. Seguro va a haber un programa 2 de agricultura sintrópica.
Vamos a dar paso a un tema de Moreno Veloso que se llama Das Partes y que trae a otros protagonistas que son los bichitos y las relaciones con las plantitas, que es algo que en esa observación que vos traes está presente y que en el placer de haber ido al espacio de ustedes y de verlo, ustedes hacen un sobrevalor de toda esa sinergia de seres. Así que con este tema te despedimos y te agradecemos muchísimo por este nutricio programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a Cecilia, a Lulú, les amo un montón. Y no, gracias, muchas gracias. Engraçado, como as partes movem-se em gás, como as folhas dormem, como as folhas comem, como as folhas comem, dormem, insetos dormem e comem folhas. Suponho a estranha forma de amizade entre insetos e plantas, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer. Engraçado, como as partes movem-se em gás, como as folhas dormem, como as folhas comem, como as folhas comem, dormem, insetos dormem e comem folhas. Suponho de amizade entre insetos e plantas, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer. Engraçado, como as partes movem-se em gás, como as folhas dormem, como as folhas comem, como as folhas comem, dormem, insetos dormem e comem folhas. Suponho amizade entre insetos e plantas, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer, insetos que cantam riem e plantam pra comer. Engraçado. Bueno. Aflojamos con tanta info y nos vamos con algo de arte para encendernos el corazón. Para terminar con este programa donde hemos evocado a tanta naturaleza, tanto ser, no podemos dejar de darle su protagonismo a nuestro monte nativo. Hemos hablado un poquito del monte, vamos a cerrar la parte de la tertulia con una canción donde los nombramos a ellos en primera persona. Solo los árboles de este lugar. Una canción que nace como un juego con una hermandad también de permacultura de la zona de Peguajó, que nos pidieron en un momento que le nombrásemos cuáles eran los árboles autóctonos de esta zona. Así que a mí se me ocurrió esa idea musical de hacerlo con décimas, y esas décimas se pasaron a esta cancioncita, y con esta las décimas para los árboles, así la vamos a llamar. Yo le pongo los nombres acá en el programa a las canciones. Espontáneamente ahora se llama así, las décimas de los árboles. Cerramos este hermoso Matria te lo cuenta y te lo canta Agroflorestal. Si me invitan a la cancha, mi querida convergencia, les contaré mi herencia de abuelitos del monte, siluetas de horizonte, hacedores del lugar, medicina, clima y pan, horconcitos del tinglado, arbolitos de mi pago, que bien vendrían por allá. Se lo ha nombrado al tala, al algarrobo, al chañán, manzanito, guaribay, cada cual con su belleza, su aroma, su fortaleza, hogar del bicherío, la tuca y el espinillo, jarilla, quebracho blanco, sombra y toro, garabato,
Molles, breas, moradillo. Florcita del mollepispo, chauchita del tintitaco, rojito de orco quebracho, altura del tabaquillo, perfumería de usillo, corteza del falso tala. Sé que habrá un mañana de monte por cada pueblo, y el tiempo será un abuelo cuenteando bajo su rama. Sé que habrá un mañana de monte por cada pueblo, y el tiempo será un abuelo cuenteando bajo sus ramas. Yeah. El tiempo será un abuelo cuenteando bajo sus ramas.